Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nélida Guayaquiste, estudiante de la carrera de Derecho del primer ciclo, y en esta oportunidad presentaré mi tarea académica número 2 del curso de Economía General. Y el tema a tratar es política económica y política fiscal. Para ello vamos a definir primero qué es la política económica. Se dice que la política económica se define como un conjunto de directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico de un país. ¿Y cuál es el objetivo de esta política económica? Pues tenemos objetivos a corto plazo y a largo plazo. En cuestión a corto plazo tenemos el objetivo pleno empleo, estabilidad de precios, mejora de la balanza de pagos. Y a largo plazo tenemos expansión de la producción, satisfacción de las necesidades colectivas, mejora de la distribución de la renta y la riqueza, protección de prioridades a las determinadas regiones o industrias, ¿no? Asimismo, tenemos la mejora en las normas de consumo privado, la seguridad de abastecimiento, mejora en el tamaño de la estructura de la población. ¿Y cuál es la disciplina de esta política económica? Pues tenemos dos. En esta oportunidad mencionaré la política monetaria, que es una política económica que usa la cantidad de dinero como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. ¿Y cuál es el instrumento de medición de eso? Pues la tasa de interés. Y la otra es la política fiscal. La política fiscal es un conjunto de acciones gubernamentales que se refieren fundamentalmente a la administración y aplicación de instrumentos discrecionales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y financiamientos del sector público. Y su instrumento de medición es el gasto público o impuesto. Y esta política fiscal, claro está, que también tiene objetivos, los cuales igual están parametrados a corto plazo y simultáneamente y a largo plazo. Como corto plazo tenemos lo que busca es estabilizar la economía y el ciclo a través del lado presupuestario, ¿no? Y simultáneamente persigue el objetivo de equidad y de redistribución de renta. A largo plazo persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto menos y más de educación e inversión, infraestructura, etcétera, ¿no? ¿Y cuántos tipos de política fiscal tenemos? Pues mencionaré tres de ellas. La política fiscal expansiva, que se lleva a cabo en situaciones de crecimiento económico y cuando hay altos niveles de demanda. La política fiscal restrictiva, cuando existe una situación de inflacionista provocada por un exceso de demanda agregada, ¿no? Y la tercera, la política fiscal neutral, donde el gobierno busca un presupuesto equilibrado, por lo tanto sin efecto sobre el nivel de la actividad económica en sí, ¿no? ¿Y cuál es la política, o bueno, y cuál es el organismo, ¿no? que ejecutor de la política fiscal en nuestro país, Perú? Bueno, es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, quien está encargado de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos al presupuesto del país, la tesorería, el endeudamiento, la contabilidad, la política fiscal ya mencionada, la inversión pública, la política económica y social. El sistema tributario y presupuesto público. Bueno, el tributo, como sabemos, es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva de virtud a una ley y para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. El Código Tributario establece que el término tributo comprende de impuestos, contribuciones y tasas. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos públicos? ¿O qué es un presupuesto público, no? Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios y el logro de metas de cobertura con equidad, eficacia, eficiencia por las entidades públicas. Ya que hablamos de presupuesto público, hablaremos un poco para qué se usa ese presupuesto público, ¿no? O cuál es el gasto público. El gasto público son un conjunto de erogaciones que por concepto de gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios, ¿no? respectivos para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad a las funciones y objetivos institucionales. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Quiero concluir diciendo que la política fiscal es determinante en el devenir de un país.
Cuando no se lleva a cabo una buena política fiscal, una buena política económica, la población puede verse reducida en su calidad de vida. Es muy recomendable que todo el mundo sepa las nociones básicas de este tipo de política, y más aún en la política actual que estamos, ¿no? Una política de recesión prácticamente. Gracias.